Ya. Primero disculpen mi cara, no, porque estoy cargando. Ya, entonces digamos la fórmula. Primero de área. No, volumen. Hay dos métodos, ¿cierto? El de los discos y el de los cascarones, ¿cierto? ¿Cuál es el de los discos y los cascarones? ¿Cuál es la fórmula del disco? Vamos, ustedes tienen que bueno. Hay uno que es por 2pi y el otro es por pi. Volumen. Volumen de revolución. ¿Cierto? Tenemos una función f de x, ¿cierto? Ya, la cual siempre está delimitada por cierto número, ¿cierto? No vale ver. Ya. Y siempre nos piden, por ejemplo, el área, o sea, el volumen de revolución que hace generar la función al hacer girar, ¿cierto?, respecto a un eje o respecto a alguna recta, ¿cierto? Ejemplo, puede ser respecto al eje Y o respecto al eje X. ¿Sí? Ya. Fórmula. ¿Tiene la fórmula nota buena, no? ¿Cómo no la van a tener? ¿Se la saben? ¿No? ¿Cuál es esa? ¿Cascarón o disco? Cascarones. Cascarones. Ya. Casquito Sería- cilíndrico. Exacto. 2pi por un ancho por un alto, ¿no? ¿Es una integral o no? ¿De dónde hasta dónde? Ya está bien. De A hasta B. Y acá va un D X. de X. Ya, primero, esta fórmula respecto a dónde se está haciendo girar. Ahí. ¿Ya? El otro. ¿Cuál es el otro? ¿Pi? ¿O 2pi? No, pi. No, es 2pi. No, es pi. Es pi. Vamos. ¿Tienen la fórmula? ¿No? ¿El radio aquí al cuadrado? ¿La integral? La integral de ¿De A a B del radio al cuadrado? A, B, de R al cuadrado. O sea, f de x, la función. Ya, de f de x al cuadrado. Con un diferencial de. De x. Y esto es por Sí. pi. Ya. ¿Y de respecto a dónde gira esto? En la primera. ¿O no? Eje x, sí. Ya. Entonces van a tener dos cosas a considerar. Ya. Estas fórmulas tienen que entenderlas más que nada, ¿ya? No es necesario que se sepan mucho la fórmula y tal. ¿Ya? Recomendación, usen discos. ¿O no? Esto es cascarones. Está al revés. Sí. Esto es discos. Y esto es cascarones. ¿Ya? Ya, en recomendación siempre usen el cascarones. Si es que no le dicen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de entender. ¿Alguien no le entendió al profe? ¿Todos saben cómo se usa ese método? ¿Sí? ¿Son todos unos capos en ese método, no? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué vas a imaginarse? Un anillo. ¿Ya? Siempre un anillo. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener esta función. Bueno, te más al centro, para que lo entiendan. Ya. Yo tengo. Ya. Yo tengo una función, ¿cierto? A, B, f de x, ¿ya? Voy a hacer otra. Esto es y x. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? El método de los cascarones.
Siempre tenemos que fijar 2pi, una constante, por lo tanto no influye en nuestra integral, ¿cierto? Sale. Como dice alguno, sale para afuera. ¿Ya? Entonces nos queda un ancho y un alto. Primero, si lo más importante que tienen que fijarse en esta fórmula, fíjense, si yo en medio de los discos giro en respecto a x, mi diferencial es x. Por lo tanto, ¿pasa no? ¿No? Ya. Entonces, si yo giro la función respecto al eje y, mi diferencial es y. Por lo tanto, mi intervalo va a ser en y. ¿Sí? ¿En qué tienen que estar esta función? En y. ¿Ya? Pero al contrario de esta, si yo giro respecto al eje y, todo va a estar en x. Si yo giro respecto a x, todo va a estar en y. ¿Se entiende? Para que lo comprendan. Por ejemplo, si yo tengo esta función, depende de x, ¿cierto? Y yo la voy a hacer girar respecto al eje y. ¿Ya? Yo voy a necesitar un radio, ¿ya? Una altura. Esa altura que está acá, ¿qué me lo va dando? La función, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a tener cierto x y me va a dar la imagen y me va a dar mi altura, ¿cierto? Pero eso depende netamente de la función. Este x es, como le pone alguno, el coordinador siempre ponía un x sub y estrella. ¿Ya? ¿Pero qué quiere decir eso? Es solamente un x que nosotros desconocemos, un radio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El radio va cambiando, la altura va cambiando, por lo tanto el diferencial va cambiando, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a girar respecto al eje y, esto se imagina como un anillo, ¿ya? En el cual este va a ser nuestro radio y este va a ser nuestro alto, o ancho por alto, ¿sí? Y todo esto va a girar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sacamos? Un X representativo, porque ese anillo puede ir siendo más chiquitito o más grande. Nosotros no tenemos idea, ¿sí? Lo único que nos dan a conocer es el intervalo que se mueve la función, ¿sí? ¿Se entiende? Ya. En el método de los discos, ¿ya entienden por qué es 2pi por el ancho por el alto? Ustedes imagínense una hoja, ¿cierto? Ya. Como nos imaginamos un anillo, esto es así, ¿cierto? Ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto en realidad es una hoja, pero esa hoja está enrollada, ¿cierto? Una hoja enrollada. Si yo enrollo la hoja, voy a tener un diámetro, ¿cierto? Pero ese diámetro también tiene un radio, que parte del medio. ¿Sí? ¿Qué significa 2pi por r? 2pi por r, 2pi por r, 2pi por r. Perímetro, ¿cierto? Ya. Entonces si yo calculo 2pi por r, voy a sacar este perímetro, ¿cierto? Pero en mi hoja va a ser mi largo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Por lo tanto, 2pi por r, que va a ser mi ancho, ¿qué va a ser? El largo. ¿Sí? Y esto, ¿qué me lo va a dar? La altura de la función. Por lo tanto va a ser un alto. ¿Sí? ¿Y eso qué me va a dar? Un área. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo voy a tener, no sé, esto yo voy a tener h por L, ¿cierto? Y eso me da un área. ¿Y qué pasa si yo integro un área? Me da el volumen. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Esa es como la complejidad, o como para que entiendan más o menos la forma. ¿Ya? Pero en realidad en la práctica no es nada. El otro, pi por la función al cuadrado indiferencial de x. ¿Qué quiere decir? La función era el radio de giro, ¿no? La función es el radio de giro. Claro. ¿Sí?
¿Sí? Yo voy a tener un radio de giro. ¿Y cuál me lo va a dar? La función. ¿Sí? Esa fórmula a mí no me gusta porque no tiene como ni una ciencia, es como llegar a aplicarlo. ¿Ya? Esta no, porque tiene como más como para que lo entiendan. A veces le hacen comparar. Calcule el según el método tanto, el volumen. Calcule según el otro método, tanto. ¿Son iguales? No. Va solo. ¿Cierto? Ya. Para que entiendan más o menos. La semana pasada vimos polares y paramétricas. ¿Sí? Ya. Hoy día vamos a hacer un ejercicio, o sea, en realidad ustedes lo van a hacer, de polares mezclados con paramétricas, pero es un área entre curvas. ¿Sí? Que eso es posible que se lo metan en el control. El ejercicio lo mandé a coordinación, pero puede que salga, puede que no. ¿Ya? No sé si el control está ahí. Es bien interesante, entretenido. O sea, si saben, es como ya. Ya. Impropia no tiene nada que ver todavía, ¿cierto? No, entonces eso. Simetría, eso. Muy fácil. Acá está. Dice, calcular, esto por si acaso es algo que ustedes nunca ven. La PEP 1, el segundo semestre del 2012. Ya tengo unas del 98, igual, pero eso es como que se escapan de sus posibilidades, así que no es posible, no son muy asibles, que digo. ¿Ya? Dice, el volumen sólido de revolución obtenido al hacer girar la región acotada por la parábola X es igual a, paréntesis, y menos 2 al cuadrado. O sea, dice X es igual a y menos 2 al cuadrado. Y la recta X igual y alrededor de la recta igual a menos 1. De nuevo, calcular el volumen del sólido de revolución obtenido al hacer girar la región acotada por la parábola y igual a bla bla bla, la recta X igual y alrededor de la recta igual menos 1. ¿Sí? Ya, para que... Ya, lo que más les cuesta, gráfica. ¿Cómo es ese dibujo? Está Y, está X. Primero el X igual Y, no es muy difícil, ¿cierto? ¿Sí? Sí, mire, sube X, sube Y. Y igual menos 1, ¿dónde está? Arriba, al lado, abajo, ¿cierto? Ya. Esto está así, ¿o no? Y esto es menos 1. ¿Y la otra de la parábola cómo va? Ya, aquí mueren todo. Aquí bien, pero dice X igual a Y, y yo no sé. Yo solamente sé cuando Y igual a X, ¿cierto? Ya. Si no saben, despejen. ¿Se acuerdan que yo les dije que podían dar vuelta el cuaderno? Y igual que una parábola. Ya, primero, si ustedes dieran vuelta el cuaderno, tendrían como X igual a Y cuadrado menos 4Y más 4, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces, ¿qué les dice esa parábola? ¿Si dan vuelta? ¿No? ¿Tampoco nada? Ya, entonces lo despejan. ¿Cómo me pasa al otro lado del cuadrado? Con un raíz, ¿cierto? Igual a un y menos 2. Entonces sería raíz de x más 2 igual a y. Ya. ¿Cómo es la función raíz de x? Ya. La raíz de x es así, ¿cierto? Pero tiene un más 2. Ya, ¿qué pasa con el más 2? Si está fuera, ¿sube? Sube, sí. Ya, entonces ¿cuántas unidades sube? 2. Bien. Entonces está el 1, no sé, a ver. Está el 1, el 2. Acá. Allá, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué era esto? Una parábola. Entonces, si sabemos que está acá, lo más probable es que se vaya hacia algo así. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todos me siguen? Ya. Tengo un puntito acá y tengo un puntito acá.
Ya, entonces, primero, ¿qué método van a usar? Ninguno, no saben. Los casquetes, ¿cierto? O los cascarones. Pueden usar cualquiera, que ustedes quieran. Busca alguna pierna, un compañero, no sé, de Santa Cruz. ¿Ya? Ya. Entonces voy a usar el volumen según casquete. Entonces yo tengo B es igual a la integral de AB por 2pi por un ancho por un alto. Ya, esto es un diferencial de... Aquí es donde siempre muere. Ya, primero, la función respecto a dónde está girando. Ahí. A, un supuesto y, pero un i vale menos 1, ¿cierto? Ya, entonces si teníamos que una función giraba respecto a i, o sea, giraba hacia allá, todo dependía de x. ¿Por qué? Porque el x era mi radio, ¿cierto? Y mi altura estaba dada en función de x, ¿sí? Ya, ahora yo voy a girar hacia acá abajo respecto a esta, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? De ahí. De ahí. ¿Sí? Ya. ¿Cuál va a ser el A y el B? ¿Cómo sé eso? Puntos de intersección, bien, eso es como el primer paso que deberían haber hecho, ¿cierto? ¿Qué igualo? Esa y esa. Entonces, ¿me interesan los puntos de Y o los puntos de X? Y, ¿cierto? Ya, entonces yo tengo que Y menos 2 al cuadrado es igual a Y. Y cuadrado menos 4Y más 4 es igual a Y. ¿Cierto? Vamos a llegar. Y cuadrado menos 5Y más 4 igual 0. Y esto nos va a dar un I